hermoso. Hace unos años en Sudamérica hubo una protesta. Y esa protesta fue que hicieron un hoyo en la tierra estas personas y se enterraron y le echaron toda la tierra encima con solamente su cabeza por fuera. Eso es la mazmorra, que usted lo siembra como una planta. Allí estaba el profeta. Y allí en el suelo, eso lo dice la palabra sobre Jeremías, le costó aún la mazmorra. Y en la mazmorra allí, sembrado en tierra, Israel, todavía aquí me van a escuchar de parte de Dios. Cuando vemos entonces a Isaías, a un profeta bien distinto, tenía acceso a entrar al templo. Él da el anuncio de cuando Dios lo llama a profetizar. En el año en que murió el rey Usías, vi yo la gloria de Dios en el templo. Dicen ahí los teólogos y los escritores que posiblemente la llave que él tenía para entrar al templo y ser consejero de 4 reyes de Israel, Osías, Joatán, Ezequías. Entre esos reyes estaba Usías, que tal vez era su primo hermano. Por eso él tenía acceso a entrar al templo. Y él da un detalle hermoso. En el año en que murió mi esperanza en Dios, eso significa Usías. En el año en que murió mi esperanza en Dios, fui que yo vi la gloria de Dios en el templo. Y él dice y lo anuncia simbólicamente de que aquel ángel con unas tenazas puso un carbón encendido sobre sus labios. Ahí está el llamado a la profecía. Esta profecía de Isaías, cuando leemos esta profecía que anunció este profeta, es una profecía donde vemos allí, desde el primer versículo se lo conoce como el segundo cántico que posee este libro de Isaías, de 4 que hay en él. Y es una profecía de liberación a los exiliados de Babilonia. Acuérdese, Jeremías anunció Babilonia, en Isaías ya se cumple esa redención de los cautivos por el pecado. Y esa redención había de ser entonces llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Isaías ha sido el profeta que más ha profetizado de Jesús de Nazaret. Y fue el anunciador de la gloria de Jesucristo. Sí, ese es el anuncio de Isaías. Isaías fue el mayor pregonero. Entre 700 a 800 años de Jesús, Isaías fue el quincallero. Anunció la genealogía de Jesús, anunció el nacimiento de Jesús, anunció el ministerio de Jesús, anunció el padecer de Jesús, profetizó y anunció su muerte, su resurrección y aún la nueva Jerusalén que un día usted y yo íbamos a gozar con él. Pero esta profecía del capítulo 49 es un cántico hermoso que se hace vigente hoy día. Este cántico dice en el primer versículo: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. En la designación de este versículo, esa designación de este profeta hace una personificación de Israel para el oficio de Jesucristo como mediador. Y aun cuando los judíos se hicieron sordos al mensaje dado por los profetas, entonces Isaías anuncia esta profecía. ¿A quién? No solamente ese pueblo judío. Al decir aquí, oídme costas y pueblos lejanos. Aleluya. Esto es un anuncio también que me anuncia a usted y a mí. Está llamando aún al pueblo gentil, al pueblo no judío, y está diciendo: costas, escúchame San Juan, Puerto Rico, escuchadme Isla de Culebras, escuchadme Icacos, escuchadme allá Cabo Rojo. Esta profecía alude a todas las tribus esparcidas de Dios en Israel, en el Israel simbólico de todo el mundo. Cuando usted lee la carta de Santiago, dice: a las 12
tribus esparcidas en todo el hemisferio. Usted y yo, entonces, estamos en esta profecía. Amén. Dios por medio de Isaías está anunciando a todas las naciones. En Génesis 10:5 dice: y al pueblo de lejos que eran extraños en cuanto a los pactos de la promesa. Escuche bien, Dios por medio de un hombre no hebreo. Abraham no era hebreo, Abraham no era judío, Abraham era de Ur de los Caldeos. Y si de alguien sabían de ídolos y de sacrificios aún humanos, eran los caldeos. Dios pactó con un gentil. El pueblo hebreo todavía no existe. Usted y yo ya conocemos la historia, pero póngase en ese momento, en ese pueblo idólatra, de todos los dioses, Abraham, su nombre legítimo, Abraham, no estoy hablando de Abraham. Abraham significa Padre excelso y es un nombre idólatra. Mire con quién Dios pactó. Era un hombre que sabía de imágenes, de ídolos, que sabía de sacrificios. Y entre todos estos dioses, yo le estoy hablando como él lo vería en ese momento, no me malinterprete. Ya usted conocemos a qué Dios lo llamó y con quién él pactó. Pero entre todas esas voces, él oyó una voz: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él escuchó esa voz y le obedeció. Pero hay algo hermoso. Esa voz fue distinta a las demás. Esa voz fue amigable, poderosa, y esa voz le da promesa, distinto a los demás dioses y deidades. Y él se hace amigo de ese Dios. Y toma toda su parentela, toma todas sus riquezas, toma todas sus posesiones. Sí, Abraham tenía muchos Mercedes-Benz, muchos BMW, un burro en ese tiempo. Yo lo comparo hoy día a un BM. Un caballo en ese tiempo era una guagua, una RAM de esas. 4x4. Sí, compárelo hoy día. Era un medio de transporte bien valioso. Ay, una Homer. Esa se lleva mucha gasolina al día. Tenía mucho y él escucha esa voz. Y cuando usted hace un análisis de Abraham, ese pacto que Dios hace en Génesis capítulo 15 es hermoso. Porque Él le promete lo que ya le había hablado sobre 25 años antes. Abraham se lo hace acordar, fue atrevido con ese Dios, porque él sabía que ese Dios amigo lo iba a escuchar. Él está viendo algo distinto en este Dios. Él está viendo algo extraño. No es un Dios autoritario ni temeroso como los demás al que él le sirve. Él interactúa con ese Dios y él le cree a ese Dios. Aquí está el clímax de este hombre, que él se aferra a ese Dios. Y ven por qué escriben y dicen que tenía que saber de sacrificio, porque una vez le da a ese hijo de la promesa su risa. Isaac significa alegría, risa y regocijo, que le dice: dame tu hijo, sacrifícalo. Y porque él lo obedece y se ve como algo rutinario, no le avisa a su esposa, trae a sus sirvientes y allí prepara a su hijo. No le dice nada porque posiblemente ya él sabía de hacer esos sacrificios. Los caldeos sacrificaban humanos.